Eso creo que es algo que puede preguntar. Como les dije, esto va a depender si va en sentido hacia la tierra o no. Entonces, como el tallo crece hacia arriba, tiene un geotropismo negativo y la raíz un geotropismo positivo. El origen del tallo es en el embrión, que forma un primordial del brote que se denomina plúmula, eh, que presenta lo que es un tallo episodio. Durante la germinación esta plúmula se va a ir desarrollando y con el tiempo se va a ir diferenciando en nudos, entre nudos y hojas. Los nudos donde generalmente van a salir las ramas, y los entrenudos son los espacios que hay entre dos nudos y bueno, las hojas. Los ejes ramificados van a formar yemas axilares que se van a encargar de formar las ramas laterales, que en este caso han debido ver en práctica. Las funciones principales va a ser la conducción y el soporte, sin embargo la síntesis de reserva va a depender de ciertas especies. La conducción, bueno, el tallo se va a encargar de básicamente tener y sostener en realidad todo lo que sería el tejido vascular de la planta, y se va a encargar pues, de sostener al xilema y al floema. Esto sí es importante, tienen que saber que el xilema va a transportar la savia bruta, es decir, que todo lo que vaya a recoger la raíz va a pasar por medio del xilema hasta llegar a las hojas para poder producir su alimento por la fotosíntesis. Una vez que este alimento esté realizado, el alimento, savia elaborada, va a ser transmitido, va a ser transportado por medio del floema a todos los órganos de la planta. Por otro lado, es necesario que saber que cómo sube el agua es por diferencia de potencial hídrico, entre el suelo y la atmósfera. Por otro lado, otra su función principal es el soporte, ya que es el eje de la planta y va a encargarse de sostener de hecho, a todo, a las ramas, a las hojas, a las flores y a los frutos. En este caso ya estas dos funciones un poco más específicas, en algunos casos, en las plantas herbáceas, hay tallos herbáceos que generalmente son los tallos de color verde o o las plantas jóvenes, ya que no tienen todas las hojas desarrolladas, van a producir van a hacer la fotosíntesis. Y en el caso de los tubérculos, llegan a tener una función de reserva ya que logran almacenar almidón. Y hablando de lo que es la estructura externa, se pueden distinguir estas cuatro partes: la yema apical, la zona de crecimiento, el cuerpo y el cuello. Vamos a empezar en este caso, a diferencia que con la raíz que empezábamos del sustrato del suelo hacia abajo, vamos a empezar al contrario, es decir, desde la punta del tallo, de la parte superior, donde se encontraría la yema apical, que se encuentra literalmente en la punta del tallo, en la punta superior del tallo. También se puede llamar ápice vegetativo y va a contener al cono vegetativo del brote. Este cono es, bueno, como su nombre lo dice, tiene una forma cónica, es bastante pequeña y puede o no presentar en sus laterales los primordios florales, que es algo que lo han debido ver en práctica, que son como una especie como que de pincitas que ocultan y protegen al cono vegetativo. Luego está la zona de crecimiento, que es la parte que se encuentra debajo de esta yema apical. Igualmente es una zona no muy grande, no muy extensa, al igual que la zona de crecimiento de la raíz. Y aquí, bueno, sus células se diferencian rápidamente, crecen bastante, entonces aquí de esta zona es donde se encarga el tallo de su crecimiento en longitud. Luego está el cuerpo, que es la mayoría del tallo, es el tallo propiamente dicho, y es la zona de ramificación, es donde se van a empezar a dividir todas en ramas laterales. Y luego está el cuello, que ya lo habíamos visto junto con la raíz, que es el límite entre la raíz y el tallo. Por otro lado, otra de sus partes de la zona externa son las yemas. Las yemas van a ser unas formaciones ovoides de tejido meristemático, que su función principal es formar los brotes para poder ramificarse. Hay distintas clasificaciones de las yemas. Por ejemplo, está según su naturaleza. Pueden ser en este caso caulinares, florales y mixtas. Por la duración pueden ser despiertas o durmientes según la situación
en la que se encuentra pues el terminal, axilar o adventicias. Según si tienen o no protección, puede ser perlada o desnuda, y también va a depender según su número de floraciones. En este caso, según la naturaleza, las caulinares se encargan de originar ramas, las florales originan flores y las mixtas eh, pueden crear ramas si tienen un desarrollo rápido y flores si tienen un desarrollo lento. Entonces, caulinares ramas, florales flores. Según la duración, las despiertas son si brotan en el mismo año de su formación, y las durmientes que tienen un periodo de letargo donde están dormidas y no producen o no generan nada. Luego está según su situación, pueden ser terminal, que generalmente en este caso determinan el crecimiento o alargamiento del tallo principal y de las ramas. Luego está el axilar, que da lugar a las ramas y flores, y las adventicias, que pueden estar en cualquier parte de la planta. Luego están si tienen protección o no, y está la perulada, que tiene escamas que están recubiertas con resina o pelos para proteger a la yema, o pueden estar desnudas y no contener pérulas. Según el número de floraciones, el hexapanto, que florece una sola vez en su vida, el polacanto, que forma flores cada año, es decir, que forma una flor, luego vuelve a formar otra y así sucesivamente. Y luego está la cauliflora, que tiene varias yemas florales en sitios anormales de las ramas y troncos viejos. Luego está lo que es el braquioplasto y el macroplasto. El braquiplasto simplemente va a ser un tallo con crecimiento limitado, es un tallo bastante pequeño y tiene entrenudos bastante unidos entre sí, entonces vamos a tener mucha cantidad de hojas agrupadas. Y por otro lado, el macroblasto son las ramas largas que tienen bastante espacio entre los entrenudos y tienen hojas bastante separadas entre sí. Ya hablando de la estructura primaria de los tallos, es necesario saber que en este caso nos vamos a referir a los tallos herbáceos. Son de tallo verde, flexible, y en este caso es el tallo que va a tener toda la vida una planta monocotiledónea o herbácea. En cambio, esto en el caso de las plantas leñosas o arbústeas y dicotiledóneas en general, simplemente dura los primeros meses de vida y desarrollo de la planta. Primero tiene el tejido superficial, que va a ser la epidermis. Está formado por células aplanadas e impermeables. Estas, se debe a su permeabilidad debido a la acutina, y puede ser interrumpida por estomas y pelos epidérmicos en su superficie. Luego está el tejido fundamental, o lo que se llamaría córtex. Se encuentra justo entre la epidermis y los haces conductores. Tiene células isodiametrales y su función es netamente mecánica, ya que contienen esclerénquima y colénquima, y va a formar parte también de la médula y los radios medulares, que se encuentran más cerca al interior. Luego está el tejido mecánico, que está formado por células parenquimáticas, que puede formar el colénquima y el esclerénquima. Es importante que recuerden que el colénquima está formado por células vivas y está asociado a la corteza, y el esclerénquima está por células muertas de paredes engrosadas, que se lo relaciona con los haces conductores. Luego está lo que es el tejido vascular, que ese sí es bastante importante, en el cual vamos a hablar básicamente del xilema y el floema. En este caso también se puede llamar cilindro central o estela, y va a contener al xilema y al floema primario en su interior. Estos tienen disposición colateral, el floema va a estar al exterior y el xilema hacia el interior. Y sus haces conductores van a llevar la savia mineral y la savia orgánica por sus células alargadas respectivamente. Como les había dicho en un inicio, el xilema lleva la savia mineral o savia bruta, y el floema distribuye la savia orgánica para nutrir a toda la planta. En este caso, en las monocotiledóneas, el xilema y el floema van a estar bastante dispersos y no se va a distinguir una especie de médula o hace, simplemente va a estar distribuido en toda la distribución del tallo, valga el término. Y en las dicotiledóneas sí van a aparecer en forma de haces o cordones, que están dispuestos en círculos y van a estar separados por radios medulares.
Y hablando sobre la estructura secundaria, solamente se da en tallos adultos de característica leñosa o arbustea, siendo dicotiledóneas. Las demás plantas se quedan en el crecimiento primario, entonces no van a presentar esto. En este caso, en las plantas leñosas se van a diferenciar dos capas monoestratificadas, es decir, de una sola capa de célula. Perdón, ahí dice cambiamos, es cambium vascular y el felógeno. El cambium vascular se va a encontrar entre el xilema y el floema primario y se va a encargar del crecimiento en grosor del tallo y va a formar xilema y floema secundario. En cambio, el felógeno va a hacer crecer hacia el interior la felodermis, que son células parenquimáticas, y al exterior el corcho suberofelema, que va a ser una especie de corteza. Ya vamos a hablar sobre el sistema de ramificaciones. Están las monocaudales y pluricaudales. Las monocaudales es cuando la rama principal o el vástago no se ramifica y solamente lo hace en la inflorescencia, es decir, solamente con yemas laterales, tal vez para sostener alguna flor o algún fruto, ¿no? Por ejemplo, podrían diferenciarlo tal vez en el maíz o en el trigo. Luego están las pluricaudales, que al contrario sí tienen una ramificación y puede ser dicotómica o lateral. En el caso de la dicotómica, el ápice se va a dividir en dos y la lateral van a tener varias ramas originadas simplemente de las yemas axilares a partir de la segunda hoja del ápice. Es decir, que tiene las primeras hojas son, bueno, primero las primeras yemas sacan hojas y a partir de la segunda o tercera, dependiendo de la especie, van a empezar a producir ramas. Van a tener dos tipos de sistema, uno monopodial, que tiene una forma piramidal, que sería equivalente a la del pino, es decir, que desde arriba las ramas son más pequeñas y conforme se va bajando a lo largo del tallo empiezan a aumentar en ramificaciones y empiezan a aumentar en tamaño. Y luego está la simpoidal, donde las ramas laterales van a crecer más que el eje central. Generalmente pueden ver eso en árboles como el sauce llorón, por ejemplo, que tal vez el árbol no es tan alto, pero es bastante grueso debido a que está lleno de ramificaciones laterales. Luego está el tipo de crecimiento. Está el acrótono, donde las yemas brotan principalmente de la parte superior de la planta. El basitono es donde inicia el crecimiento de las ramas y de las yemas en la parte inferior, y la mesotonía o el mesotono es cuando la brotación inicia de la parte media del tallo, aunque es muy poco común. Luego están las clasificaciones de los tallos. Puede ser por el ambiente en el que viven, pueden ser aéreos, que bueno, se encuentran fuera de la tierra y constituyen el eje del vástago, que esta es la mayoría de las plantas, ¿no? Que el tallo está por afuera. Luego están las que son subterráneas, que crecen dentro del suelo y se van diferenciando de las raíces simplemente por llevar los nudos y los entrenudos. Y luego están los acuáticos, que se desarrollan y crecen en el agua. Luego está la duración anual, que simplemente tienen un ciclo vital de 1 año. Luego están las bienales, que tienen un ciclo de 2 años, y las perennes, que viven más de 2 años. Por otro lado está la consistencia. Las herbáceas, como les había dicho, nunca desarrollan un crecimiento secundario, se quedan de color verde, son mucho más flexibles y más delgadas que otro tipo de tallos, bastante suave. Por otro lado están las leñosas, que hay una gran diferencia, es decir, presenta crecimiento secundario y la mayoría de troncos de los árboles son rígidos y duros y tienen una corteza bastante suberificada. Luego están las semileñosas, que generalmente se encuentran en los arbustos, y su característica es que ramifica desde la base, ¿okay? Y presenta crecimiento secundario. Y luego están las ramas, los tallos suculentas, que también son verdes y cutinizados, sin embargo contienen un parénquima almacenador de agua que se llama hidrénquima, que esto va a volverlas de una consistencia más carnosa, ya que tiene almacenado agua dentro de ellos. Y luego está por la dirección de su crecimiento, pueden ser erguidos, que bueno, mantienen una posición vertical. Luego están los trepadores, que son tallos más débiles, pero contienen zarcillos, que les había hablado que eran una especie de hoja modificada,
que se va a encargar de sostenerlo en distintas superficies, por ejemplo, en espalderas o en paredes. Luego están los rastreros, que son tallos débiles y que van a crecer postrados en el suelo y pueden o no tener raíces adventicias. En este caso, tienen cuatro subdivisiones, en este caso, que sería la radicante, que está apoyada en el suelo y forma raíces en la parte inferior. El repente, que está apoyado en el suelo pero no forma raíces. Está el estolón, que tiene un brote lateral donde nace la base del tallo. Y está el latiguillo, que es una especie de estolón epigeo que puede enraizar y da origen a nuevas plantas. En este caso, un ejemplo de latiguillo va a ser la frutilla. Bueno, eso sería todo y gracias.